La imagen parece insignificante. Un punto rojizo, apenas separado del ruido de fondo, perdido entre millones de fuentes que Euclid registra mientras barre una franja inmensa del cielo. No tiene brazos espirales visibles. No muestra una explosión. No hay una sombra circular que delate un agujero negro. A primera vista podría confundirse con una estrella fría de nuestra propia galaxia. Pero ese punto no pertenece a la Vía Láctea. Su luz comenzó el viaje cuando el universo tenía cerca de 670 millones de años. La Tierra aún tardaría más de 8.000 millones de años en formarse. El Sol no existía. La mayor parte del hidrógeno intergaláctico seguía atravesando una transformación que cambiaría para siempre la transparencia del cosmos. En el centro de aquel punto brillaba un cuásar, un núcleo galáctico alimentado por materia que caía hacia un agujero negro supermasivo. La energía liberada era comparable a la de 1 billón de soles. Y no era un caso aislado. En julio de 2026, un equipo internacional anunció que el telescopio espacial Euclid había descubierto 31 cuásares nuevos con desplazamientos al rojo entre 6,6 y 7,8. 12 estaban más allá de un desplazamiento al rojo de 7. Dos de ellos, Euclid J127902.75 más 641018.1, Euclid J125308.55 más 705432.3, superaban el récord anterior y se convertían en los cuásares más antiguos conocidos. La pregunta no es únicamente cómo pudo verse algo tan lejano. La pregunta es cómo pudo existir. ¿Qué clase de semilla puede convertirse en un agujero negro de cientos de millones, quizá miles de millones de masas solares, antes de que el universo cumpla 700 millones de años? ¿Qué combustible alimentó ese crecimiento? ¿Por qué Euclid encontró en un año más cuásares extremos de los que varias campañas habían reunido durante más de una década? ¿Y qué significa que uno de los dos objetos récord esté rodeado por una galaxia cargada de polvo, con más de 250 masas solares de nuevas estrellas formándose cada año? Para responder, hay que seguir una cadena que comienza en 1963. Pasa por el primer cuásar situado más allá de un desplazamiento al rojo de 7 en 2011. Llega al récord de 2021 y termina, por ahora, en una búsqueda de 3.000 grados cuadrados ejecutada desde el punto de Lagrange L2. En esa cadena aparecen espectros, líneas de hidrógeno borradas, algoritmos entrenados para separar estrellas frías de objetos primordiales, noches perdidas por mal tiempo y telescopios terrestres capaces de confirmar una señal que había viajado más de 13.000 millones de años. Pero al final de la cadena queda un problema más incómodo. Si estos cuásares son relativamente comunes, los modelos de formación de agujeros negros tempranos pueden estar subestimando la velocidad con la que el universo construyó sus primeras estructuras gigantes. Y Euclid solo ha observado una fracción del cielo que estudiará durante su misión. Un cuásar no es un agujero negro visible. El agujero negro permanece oscuro. Lo que vemos es la materia que todavía no ha cruzado el horizonte de sucesos. Gas, polvo y plasma pierden energía orbital, se comprimen y se calientan mientras forman un disco de acreción alrededor del objeto central. En las regiones internas, la temperatura puede alcanzar millones de grados. Parte de la radiación emerge en ultravioleta y rayos X. En algunos sistemas, campos magnéticos organizan chorros que se extienden mucho más allá de la galaxia anfitriona. La eficiencia es brutal. La fusión nuclear convierte una fracción pequeña de la masa en energía. La acreción alrededor de un agujero negro puede convertir aproximadamente entre un 6 y más de un 30%, según la geometría del flujo y el giro del agujero negro. Por eso un volumen comparable al sistema solar puede superar en brillo a una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas. Esa luminosidad convierte a los cuásares en faros cosmológicos. También los convierte en una contradicción cronológica. El universo tiene unos 13.800 millones de años. A un desplazamiento al rojo cercano a 7,7, observamos una época situada alrededor de 670 millones de años después del Big Bang. En ese intervalo, tuvieron que ocurrir varias etapas. Primero debieron colapsar regiones de materia oscura. Después tuvo que enfriarse el gas primordial.
debieron nacer las primeras estrellas. Algunas tuvieron que morir y dejar agujeros negros. Esos remanentes necesitaban encontrar gas, conservarlo, evitar ser expulsados por fusiones o radiación y crecer durante cientos de millones de años. Si la semilla inicial fuera el remanente de una estrella muy masiva, podría tener decenas o quizá algunos cientos de masas solares. Para alcanzar 1.000 millones de masas solares, tendría que multiplicar su masa millones de veces. La acreción limitada por Eddington ofrece una referencia. A ese ritmo, con una eficiencia radiativa aproximada del 10%, la masa aumenta por un factor cada 45 millones de años. Parece rápido, pero el reloj cósmico es implacable. 20 ciclos de crecimiento ocupan cerca de 900 millones de años. Y el cuásar récord aparece antes. Puede reducirse el problema empezando con semillas más pesadas. El colapso directo de una nube primordial podría producir un agujero negro de 10.000 a 100.000 masas solares sin pasar por una estrella convencional. También pueden existir episodios de acreción super-Eddington, en los que el flujo supera temporalmente el límite clásico. Las fusiones entre semillas pueden ayudar. Una eficiencia radiativa menor permite que una mayor fracción de la materia aumente la masa del agujero negro en vez de escapar como luz. Ninguna solución es sencilla. Las semillas pesadas requieren condiciones químicas y radiativas especiales. La acreción super-Eddington puede ser intermitente y autolimitada. Las fusiones pueden expulsar el agujero negro resultante mediante el retroceso de ondas gravitacionales. Y la propia radiación del cuásar calienta y empuja el gas que necesita para continuar creciendo. El segundo componente de la paradoja es estadístico. Antes de la nueva campaña de Euclid, solo se conocían 9 cuásares con desplazamiento al rojo superior a 7. Encontrar los primeros 10 aproximadamente había requerido más de una década. Euclid añadió 2 en su primera muestra, obtenida con 1 año y medio de observaciones y con confirmaciones todavía incompletas en parte del hemisferio sur. Eso cambia la naturaleza de la pregunta. Un solo monstruo temprano podría ser una rareza extrema, el ganador improbable de una lotería cósmica. 31 nuevos cuásares, incluidos varios menos luminosos, permiten estudiar una población. Si la función de luminosidad contiene más objetos débiles de lo esperado, entonces los cuásares tempranos no son únicamente excepciones brillantes. Podrían ser la parte visible de un conjunto mucho mayor de agujeros negros en crecimiento. También aparece un tercer problema. Los cuásares viven durante una fase limitada de la evolución galáctica. El agujero negro solo se muestra como cuásar mientras dispone de una alimentación intensa. Si observamos 31 activos, puede haber muchos más inactivos, ocultos por polvo o alimentándose por debajo del umbral detectable. Cada punto registrado por Euclid podría representar una población silenciosa que no vemos. La época añade otra capa. Estos objetos brillan durante la reionización, la transición en la que la radiación de las primeras estrellas y galaxias convirtió el hidrógeno neutro del medio intergaláctico en plasma ionizado. Entre un desplazamiento al rojo cercano a 7 y otro cercano a 6, transcurren alrededor de 200 millones de años. En ese intervalo, la fracción de hidrógeno neutro cambia drásticamente. Un cuásar ilumina ese gas como una lámpara situada detrás de una niebla. Su espectro registra qué longitudes de onda fueron absorbidas y cuánta materia neutra había en la línea de visión. Así, los 31 objetos plantean 2 investigaciones conectadas. Una mira hacia adentro y pregunta cómo crecieron sus agujeros negros. La otra mira a través de ellos y pregunta cómo el universo salió de sus edades oscuras. Pero para comprender por qué la muestra de Euclid importa, hay que regresar al momento en que los astrónomos ni siquiera sabían qué era un cuásar. En 1963, el astrónomo Maarten Schmidt trabajaba con el espectro de 3C273, una fuente de radio asociada a un objeto óptico parecido a una estrella. Las líneas de emisión parecían colocadas en posiciones extrañas. Schmidt reconoció que no eran líneas desconocidas. Eran líneas ordinarias del hidrógeno desplazadas hacia longitudes de onda más largas. El desplazamiento al rojo era de aproximadamente 0,158. En la escala de la astronomía moderna no parece extremo,
pero entonces implicaba una distancia inmensa y una luminosidad difícil de aceptar. Si 3C273 estaba realmente tan lejos, aquel punto casi estelar emitía mucha más energía que una galaxia normal. El nombre cuásar, derivado de objeto cuasi estelar, quedó ligado a una nueva clase de fuente. Durante los años siguientes, los espectros demostraron que muchos de esos objetos se encontraban a distancias cosmológicas. La idea de un motor central compacto se hizo inevitable. La explicación más convincente era la acreción sobre agujeros negros supermasivos. El objeto no necesitaba convertir toda una galaxia en una explosión. Necesitaba concentrar materia en una región minúscula y liberar energía gravitatoria. La búsqueda cambió de objetivo. Ya no se trataba solo de entender los cuásares cercanos. Había que encontrar los más lejanos, porque cada incremento del desplazamiento al rojo empujaba la observación hacia una época más temprana. Los primeros grandes catálogos fotográficos y radioastronómicos ampliaron la muestra. Después llegaron detectores digitales más sensibles y sondeos capaces de cubrir miles de grados cuadrados. El Sloan Digital Sky Survey, iniciado a finales de la década de 1990, combinó imágenes multicolor y espectroscopía a gran escala. Su método permitía detectar candidatos cuyas tonalidades no coincidían con estrellas comunes. La física que hacía posible la selección era la misma que complicaba la observación. La radiación ultravioleta de un cuásar incluye la línea Lyman alfa del hidrógeno, emitida en una longitud de onda de 121,6 nanómetros en el sistema de reposo. A medida que el universo se expande durante el viaje de la luz, esa longitud de onda se estira. En un objeto con desplazamiento al rojo 6, Lyman alfa aparece cerca de 850 nanómetros, en el límite entre la luz visible roja y el infrarrojo cercano. Pero el medio intergaláctico contiene hidrógeno. Los fotones situados por debajo de Lyman alfa son absorbidos con gran eficiencia. El resultado es una caída abrupta del flujo, una especie de borde espectral. En imágenes tomadas con varios filtros, el objeto puede desaparecer en las bandas más azules y reaparecer en las más rojas. Esa firma, conocida como técnica de dropout, permite seleccionar candidatos muy distantes. El problema es que algunas estrellas pequeñas y frías de la Vía Láctea pueden tener colores similares. Las enanas de tipos M, L y T son débiles en el visible y relativamente brillantes en el infrarrojo. Galaxias polvorientas a desplazamientos al rojo intermedios también pueden imitar la señal. Por cada cuásar verdadero, pueden existir miles o millones de contaminantes potenciales. A finales de 2000, Xiaohui Fan y sus colaboradores informaron de cuásares con desplazamientos al rojo superiores a 5,7 encontrados por Sloan. En 2001, el descubrimiento de SDS SJ1030-0524, con un desplazamiento al rojo de 6,28, llevó la observación a una época en la que el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Su espectro contenía una señal decisiva. Hacia el lado azul de Lyman alfa, el flujo quedaba casi completamente suprimido. Era el canal de Gant-Peterson, predicho décadas antes como consecuencia de incluso una pequeña fracción de hidrógeno neutro distribuido por el espacio intergaláctico. La oscuridad del espectro no significaba que todo el universo fuera neutro, pero mostraba que la reionización estaba incompleta o acababa de terminar en algunas regiones. El cuásar se convirtió en una sonda doble. Su agujero negro ya era enorme. Su luz atravesaba un medio cósmico que todavía conservaba rastros de las edades oscuras. Dos misterios quedaban superpuestos en la misma señal. Los sondeos de Sloan encontraron más cuásares en torno a desplazamiento al rojo 6. Algunos albergaban agujeros negros cercanos a 1.000 millones de masas solares. Sus galaxias anfitrionas mostraban polvo y elementos pesados. Carbono, oxígeno, silicio y hierro ya habían sido producidos por generaciones de estrellas, dispersados por supernovas y reciclados en nuevas estructuras. La química parecía demasiado madura para una época tan temprana. La palabra demasiado debe usarse con cuidado. El universo no viola una ley porque sorprenda a los astrónomos. Los modelos contienen distribuciones, condiciones iniciales y rutas poco frecuentes. Pero cada cuásar temprano
estrechaba el margen disponible. Si un agujero negro de 1.000 millones de masas solares existía a los 900 millones de años, su semilla debía aparecer pronto y crecer con una eficiencia extraordinaria. A comienzos del siglo XXI, el récord se acercaba a un límite instrumental. Por encima de un desplazamiento al rojo de 6,5, la señal crítica se desplaza fuera de la sensibilidad óptima de muchos detectores ópticos. La atmósfera terrestre añade emisión de hidroxilo en el infrarrojo cercano, elevando el fondo. Buscar objetos aún más lejanos exigía sondeos infrarrojos amplios. Una combinación difícil porque profundidad y superficie suelen competir entre sí. Un telescopio puede observar una región pequeña con gran sensibilidad o cubrir una región enorme con menos profundidad. Los cuásares tempranos son tan raros que una observación profunda de un campo pequeño puede no contener ninguno. Pero una observación amplia y poco profunda solo encuentra los más luminosos. El siguiente salto necesitaba ambas cosas, y tardó una década. El 29 de junio de 2011, un equipo dirigido por Daniel Mortlock publicó el descubrimiento de ULAS J112001.48 más 06412.4.3. El objeto había sido seleccionado en el UKIRT Infrared Deep Sky Survey, un sondeo realizado con el telescopio infrarrojo del Reino Unido en Mauna Kea. Su desplazamiento al rojo era 7,085. La luz había sido emitida cuando el universo tenía unos 770 millones de años. El salto respecto a los cuásares de desplazamiento al rojo 6 no parecía grande en el número, pero correspondía a una época decisiva. El objeto aparecía unos 100 millones de años antes que gran parte de la población conocida. ULAS J1120 más 0641 tenía una luminosidad de aproximadamente 6,3 por 10 elevado a 13 luminosidades solares. Su agujero negro se estimó en 2.000 millones de masas solares. Para producirlo mediante acreción continua desde una semilla estelar, el crecimiento tendría que empezar muy pronto y mantenerse cerca del límite de Eddington durante casi toda la historia disponible. El cálculo básico revela la tensión. Una semilla de 100 masas solares necesita multiplicarse por 20 millones para alcanzar 2.000 millones. El logaritmo natural de ese factor es cercano a 17. Con un tiempo de Salpeter de 45 millones de años, se requieren alrededor de 765 millones de años de crecimiento continuo. Eso ya ocupa casi toda la edad del universo en el momento observado. No deja tiempo suficiente para formar la primera estrella, producir la semilla, llevarla al centro de un halo, suministrarle gas y compensar cualquier pausa. Una semilla de 100.000 masas solares reduce el número de ciclos. Para llegar a 2.000 millones necesita un factor de 20.000, alrededor de 10 tiempos de crecimiento. Eso representa unos 450 millones de años. Sigue siendo exigente, pero cabe dentro del reloj si la semilla aparece temprano y la alimentación es sostenida. El espectro de ULAS J1120 más 0641 aportó otro dato. La zona ionizada alrededor del cuásar tenía un radio de aproximadamente 1,9 megaparsecs, unas 3 veces menor que el valor típico en cuásares algo posteriores, situados entre desplazamientos al rojo 6 y 6,4. Una zona pequeña podía indicar un medio intergaláctico más neutro, un cuásar relativamente joven o una combinación de ambos factores. La señal no ofrecía una fotografía directa de la reionización. El propio cuásar altera su entorno. Su radiación ioniza una burbuja y borra parte de la información que se intenta medir. Para interpretar la absorción hay que conocer la edad de la fase activa, la luminosidad ionizante y la distribución del gas. Aún así, ULAS J1120 más 0641 demostró que era posible usar un cuásar más allá de desplazamiento al rojo 7 como una sonda del universo primordial. El descubrimiento generó una pregunta inmediata. ¿Era una anomalía luminosa o el primer miembro de una población desconocida? Durante los años siguientes, varios sondeos infrarrojos buscaron respuestas. Vista, Pan-STARRS, DES, Subaru y otros proyectos combinaron filtros ópticos e infrarrojos. Los candidatos se seleccionaban por colores y después debían confirmarse con espectros.
El proceso era lento. Un punto fotométrico podía parecer perfecto y terminar siendo una enana marrón a decenas de años luz. La confirmación requería detectar la ruptura del Lyman alfa y, cuando era posible, líneas de emisión que permitieran medir el desplazamiento al rojo. En los objetos más lejanos, gran parte del espectro ultravioleta de reposo desaparece bajo la absorción intergaláctica. La línea Lyman alfa puede ser débil o estar modificada. Los instrumentos deben trabajar cerca de 1 micrómetro o más, donde la atmósfera y el brillo del cielo complican la señal. En ese contexto, cada nuevo cuásar representaba meses o años de selección, observación y descarte. Los catálogos crecían en torno a desplazamiento al rojo 6, pero el territorio superior a 7 seguía casi vacío. La escasez afectaba a la teoría. Con 1 o 2 objetos no se puede medir bien una función de luminosidad. No se sabe cuántos cuasares débiles existen por cada cuasar extremo. Tampoco se puede determinar si la población cambia con rapidez en solo 100 o 200 millones de años. La función de luminosidad es más que un inventario. Indica la densidad espacial de cuasares en distintos rangos de brillo. A partir de ella puede inferirse cuánto tiempo permanecen activos, cuánta masa acumulan y qué contribución pudieron hacer a la reionización. Los cuasares luminosos son espectaculares, pero demasiado raros para ionizar por sí solos todo el universo. Una población abundante de núcleos débiles podría cambiar esa conclusión. ULAS J1120-0641 también obligó a revisar el concepto de semilla. Existen 3 familias principales. Las semillas ligeras surgen de las primeras estrellas, llamadas de población 3, con masas iniciales quizá entre decenas y cientos de masas solares. Las semillas intermedias pueden formarse mediante colisiones y colapso en cúmulos estelares densos, alcanzando miles de masas solares. Las semillas pesadas se originan por colapso directo de gas y podrían empezar entre 10.000 y 100.000 masas solares. Cada ruta deja huellas diferentes. Las semillas ligeras son más comunes, pero necesitan crecer más. Las pesadas reducen el problema temporal, pero requieren ambientes raros, halos atómicos sin demasiados metales, gas mantenido caliente y mecanismos que impidan la fragmentación en estrellas normales. Una intensa radiación Lyman-Werner procedente de galaxias cercanas podría destruir moléculas de hidrógeno y retrasar el enfriamiento, permitiendo que una gran nube colapse casi de una vez. También existe la posibilidad de crecimiento super-Eddington. El límite de Eddington aparece cuando la presión de radiación sobre electrones y materia ionizada equilibra la gravedad. Pero no es una pared absoluta. En flujos gruesos, parte de la radiación queda atrapada y es arrastrada hacia el agujero negro. La acreción puede superar el límite aparente durante episodios. El problema es sostener esos episodios, suministrar gas y evitar que la retroalimentación vacíe el núcleo galáctico. El cuásar de 2011 no decidió entre esas opciones. Solo hizo más estrecha la ventana. En los años siguientes, los astrónomos encontraron nuevos objetos alrededor de desplazamiento al rojo 7. Pero la frontera volvió a moverse en 2017, cuando apareció un cuásar aún más temprano, y con él una cifra que parecía casi imposible. 800 millones de masas solares en una época situada alrededor de 690 millones de años después del Big Bang. En diciembre de 2017, Eduardo Bañados y sus colaboradores anunciaron J1342-0928, un cuásar con desplazamiento al rojo de 7,54. El resultado fue publicado en Nature a comienzos de 2018. Su agujero negro tenía una masa estimada de unos 800 millones de masas solares. El universo tenía cerca de 690 millones de años. El espectro mostraba que una parte sustancial del hidrógeno intergaláctico seguía siendo neutra. La medición situaba al cuásar dentro de la reionización, no al final de una transición ya completada. La masa era menor que la de ULAS J1120-0641, pero el tiempo disponible también era menor. El crecimiento desde una semilla estelar continuaba siendo difícil. Una semilla pesada, una tasa super-Eddington o una combinación de ambas parecían necesarias. En junio de 2020, Jinji Yang y su equipo presentaron Ponyoaena,
J1007 más 2115, con desplazamiento al rojo de 7,515. El nombre hawaiano puede traducirse como una fuente giratoria invisible de creación, rodeada de brillo. Su agujero negro alcanzaba aproximadamente 1.500 millones de masas solares. La luz provenía de una época situada alrededor de 700 millones de años después del Big Bang. El objeto demostraba que J1342 más 0928 no era el único sistema capaz de construir un agujero negro gigantesco tan pronto. Ponioaena estaba alimentándose cerca del límite de Eddington. Su existencia favorecía semillas iniciales de al menos miles o decenas de miles de masas solares, salvo que hubiera atravesado fases anteriores de crecimiento super Eddington. En enero de 2021 llegó otro récord. Feige Wang, Jinji Yang, Xiaohui Fan y sus colaboradores anunciaron J0313-1806 con desplazamiento al rojo de 7,642. El agujero negro tenía una masa de 1,6 mil millones de soles, con una incertidumbre de aproximadamente 0,4 mil millones. La luminosidad volumétrica era de 3,6 por 10 elevado a 13 luminosidades solares. El tiempo cósmico era cercano a 670 millones de años. Prácticamente el mismo horizonte temporal que después ocuparían los dos récords de Euclid. J0313-1806 añadió un componente violento. Su espectro mostraba absorciones anchas asociadas a un viento impulsado por el núcleo activo. La velocidad máxima se acercaba al 20% de la velocidad de la luz, alrededor de 60.000 kilómetros por segundo. El agujero negro no solo acumulaba materia, también expulsaba gas con energía suficiente para alterar la formación estelar de su galaxia. Observaciones de ALMA detectaron polvo y la línea de carbono ionizado, C2, permitiendo medir un desplazamiento al rojo sistémico de 7,6423. La galaxia anfitriona formaba cerca de 200 masas solares de estrellas por año y contenía alrededor de 70 millones de masas solares en polvo. Ese polvo es una prueba de historia previa. El universo primordial estaba compuesto principalmente por hidrógeno y helio, con trazas de litio. Los granos de polvo requieren elementos más pesados producidos dentro de estrellas. Para acumular decenas de millones de masas solares en polvo antes de los 700 millones de años, la galaxia tuvo que formar estrellas rápidamente, destruir muchas de ellas y retener o regenerar el material expulsado. El agujero negro y la galaxia parecían crecer a ritmos extremos al mismo tiempo. Pero el equilibrio entre ambos era extraño. En el universo cercano existe una correlación entre la masa del agujero negro central y propiedades del bulbo galáctico. En algunos cuásares tempranos, el agujero negro parece demasiado masivo respecto a la galaxia anfitriona. Esto puede indicar que el agujero negro crece primero y la galaxia lo alcanza después. También puede reflejar sesgos de selección, porque es más fácil detectar los sistemas con agujeros negros extraordinariamente brillantes. La muestra seguía siendo demasiado pequeña para resolverlo. En 2021, antes de Euclid, J0313-1806 se convirtió en la frontera. Su desplazamiento al rojo de 7,642 permaneció como récord durante 5 años. Los telescopios existentes podían estudiar objetos individuales, pero encontrarlos seguía siendo el cuello de botella. El James Webb Space Telescope, lanzado en diciembre de 2021, abrió una ventana profunda hacia galaxias y núcleos activos débiles. Sus programas detectaron una población de galaxias compactas y rojizas con señales de acreción, a veces llamadas pequeños puntos rojos. Algunos parecen contener agujeros negros de millones de masas solares a desplazamientos al rojo elevados. Sin embargo, esos objetos no siempre muestran las mismas líneas, luminosidades en rayos X o firmas infrarrojas que los cuásares clásicos de tipo 1. La conexión entre ambas poblaciones continúa en estudio. Webb es extraordinariamente profundo, pero su campo de visión es pequeño comparado con el de un sondeo de gran superficie. Puede examinar regiones diminutas con enorme detalle. Los cuásares más luminosos y raros exigen otra estrategia: observar una fracción enorme del cielo con sensibilidad infrarroja suficiente. Ese fue el espacio diseñado para Euclid.
La misión no nació para buscar cuásares. Su objetivo principal es cartografiar la geometría del universo oscuro mediante miles de millones de galaxias, lentes gravitacionales débiles y oscilaciones acústicas bariónicas. Pero el mismo diseño que permite medir energía oscura y materia oscura combina 4 características decisivas para la caza de cuásares: una superficie gigantesca, imágenes nítidas, profundidad fotométrica y visión infrarroja desde el espacio. En julio de 2023, Euclid fue lanzado a bordo de un Falcon 9. Viajó hacia una órbita alrededor del punto de Lagrange L2, aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Allí comparte una región dinámica con otros observatorios, incluido Webb, y puede mantener una orientación térmica estable mientras observa lejos del Sol. La misión utiliza un telescopio de 1,2 metros y 2 instrumentos principales. BIS registra una banda óptica amplia con alta resolución. NISP obtiene imágenes y espectroscopía en el infrarrojo cercano. La luz se divide mediante un separador dicroico, de modo que ambos instrumentos pueden observar simultáneamente. El 14 de febrero de 2024 comenzaron las operaciones científicas rutinarias del Euclid Wide Survey. La frontera de los cuásares acababa de recibir una máquina construida para cubrir 14.000 grados cuadrados del cielo extragaláctico. El Euclid Wide Survey utiliza una estrategia de apuntar y avanzar. En cada posición, el telescopio observa un campo de aproximadamente 0,53 grados cuadrados y realiza un patrón de 4 desplazamientos. BIS cubre una banda óptica entre unos 550 y 900 nanómetros. NISP registra 3 bandas infrarrojas, Y, J y H, que se extienden aproximadamente desde 950 hasta 2020 nanómetros. Para un cuásar situado por encima de desplazamiento al rojo 7, la ruptura de Lyman alfa aparece alrededor de 1 micrómetro. El objeto puede ser casi invisible en la banda óptica de Euclid y aparecer en Y, J y H. Esa combinación es ideal, pero no exclusiva. Una enana marrón cercana puede producir colores parecidos. Una galaxia compacta y roja también puede contaminar la selección. Los defectos de imagen, rayos cósmicos y fuentes mezcladas añaden ruido. El equipo dirigido por Damin Yang no utilizó un único filtro matemático. Aplicó múltiples métodos de aprendizaje automático y comparación probabilística. Uno de ellos empleó modelos entrenados con cuásares conocidos y poblaciones contaminantes. Otro utilizó XGBoost, un algoritmo de árboles de decisión reforzados. Un tercer enfoque comparó de forma bayesiana la probabilidad de que cada fuente perteneciera a un cuásar de alto desplazamiento al rojo, una enana M, L o T, o una galaxia de desplazamiento intermedio. La selección combinó las mediciones de Euclid con datos auxiliares en banda Z cuando estaban disponibles. Esa banda más corta es especialmente útil porque ayuda a medir la caída óptica producida por el hidrógeno intergaláctico. El telescopio Subaru y su cámara Hyper Supreme Cam aportaron imágenes profundas en parte del cielo. Otros sondeos terrestres completaron regiones adicionales. La búsqueda utilizó datos adquiridos entre el 14 de febrero de 2024 y el 11 de agosto de 2025. La superficie cubierta era de aproximadamente 3.000 grados cuadrados, cerca de una quinta parte del objetivo final de Euclid. Unos 1.040 grados cuadrados estaban en el hemisferio norte y 1.960 en el sur. En esa área, la densidad esperada de cuásares por encima de desplazamiento al rojo 7 y hasta magnitud J cercana a 23 era del orden de 1 por cada 100 grados cuadrados. Incluso con un instrumento adecuado, la señal buscada seguía siendo excepcional. Era necesario clasificar catálogos enormes para encontrar unas decenas de puntos. Los candidatos fotométricos no eran descubrimientos confirmados. La distancia cosmológica exige un espectro. El equipo organizó campañas con algunos de los mayores telescopios terrestres: Keck en Hawái, Magellan en Chile y el Large Binocular Telescope en Arizona. En Keck se utilizó, entre otros instrumentos, NIRES, un espectrógrafo infrarrojo capaz de cubrir la región en la que debía aparecer la ruptura. En Magellan, FIRE proporcionó espectros infrarrojos de objetos débiles. En el LBT, MOTS y LUCY
permitieron trabajar en bandas ópticas e infrarrojas. Cada observación debía resolver una diferencia fundamental. Un cuásar primordial muestra un borde abrupto asociado al Lyman alfa y al medio intergaláctico, mientras muchos contaminantes presentan una caída más gradual y rasgos moleculares propios de estrellas frías. La campaña no fue limpia. En el semestre 2024A, se asignaron 2 noches y media en Keck, divididas en 5 medias noches durante junio y julio. Una medianoche fue cancelada por condiciones meteorológicas extremas en la cumbre. En las restantes, la calidad de imagen osciló aproximadamente entre 0,8 y 1 segundo de arco. Los astrónomos reducían los datos durante la observación con el software Pipit. La decisión de continuar acumulando exposición sobre un candidato podía depender de una señal débil que aparecía en tiempo real. Un error costaba horas de uno de los telescopios más demandados del planeta. En total, se realizó seguimiento espectroscópico de 123 candidatos. 31 resultaron ser cuasares entre desplazamientos al rojo 6,6 y 7,8. 45 mostraron una traza que permitió descartarlos como cuasares extremos. 28 de esos 45 parecían enanas marrones. 25 quedaron inconclusos por baja calidad. En 22 no se detectó flujo suficiente. La tasa de confirmación muestra la dificultad. Solo una cuarta parte aproximada de los candidatos observados produjo un nuevo cuásar. Pero esa cuarta parte transformó el inventario. 12 objetos tenían desplazamiento al rojo igual o superior a 7. Antes de Euclid se conocían 9. La primera muestra de la misión más que duplicó la población. Los nuevos cuasares tampoco eran todos versiones idénticas de los récords anteriores. Sus magnitudes en la banda J de Euclid se situaban aproximadamente entre 21,2 y 23,2. Sus magnitudes absolutas ultravioletas, M1450, iban de menos 25,5 a menos 23,6. Varios ocupaban el extremo débil de la función de luminosidad, cerca de menos 24, una región poco explorada más allá de desplazamiento al rojo 7. Esto importa porque los cuasares más brillantes pueden ocultar por completo a sus galaxias. En sistemas menos luminosos, el contraste disminuye. Telescopios como Webb, ALMA y NOEMA pueden estudiar mejor la masa estelar, el polvo, el gas y la dinámica de la galaxia anfitriona. Los objetos débiles forman un puente entre los cuásares clásicos y los núcleos activos menos luminosos encontrados por Webb. La muestra también incluía 2 fuentes con contrapartidas de radio significativas en el LOFAR 2 Micro Sky Survey. Los cuásares radiointensos son una minoría, pero sus chorros permiten estudiar campos magnéticos, interacción con gas y crecimiento en condiciones extremas. La combinación de Euclid y LOFAR abre una vía para encontrar sistemas que emiten en regiones muy distintas del espectro. El resultado general coincidía de forma aproximada con predicciones anteriores. Un estudio de 2019 había estimado que Euclid podría descubrir más de 100 cuásares entre desplazamientos al rojo 7 y 7,5, unos 25 por encima de 7,5 y quizá alrededor de 8 más allá de 8 al completar el sondeo. Pero existía una posible tensión. Para 3000 grados cuadrados y una profundidad J cercana a 23, algunos modelos predecían alrededor de 20 cuásares con desplazamiento al rojo superior a 7. El estudio ya había identificado 14 dentro de esa categoría, ampliada entre nuevos objetos y el criterio aplicado, aun cuando la selección y las confirmaciones no estaban completas. Los autores fueron cautos. Sin una función de selección formal, no podía afirmarse que la densidad fuera mayor de lo esperado. Pero la posibilidad quedó abierta. Quizá las funciones de luminosidad existentes subestiman el número de cuásares débiles en la reionización. Entonces aparecieron los 2 puntos que cambiaron el récord. Euclid J172902.75 más 6410118.1, abreviado Euclid J1729 más 6410, mostró un desplazamiento al rojo aproximado de 7,77. Su magnitud absoluta ultravioleta era cercana a menos 25,05. El objeto superaba a J0313-1806,
que había mantenido el récord desde 2021 con 7,642. Euclid J125308.55 más 705432.3, abreviado Euclid J1253 más 7054, apareció con un desplazamiento fotométrico y espectroscópico cercano a 7,7. Mediciones posteriores de la línea de carbono ionizado fijaron su desplazamiento sistémico en 7,6980, con una incertidumbre de solo 0,0004. Los dos se observan cuando el universo tenía aproximadamente 670 millones de años, cerca del 5% de su edad actual. Su luz ha viajado durante algo más de 13.000 millones de años. La distancia comóvil actual es mayor por la expansión del universo, pero el tiempo de viaje permite visualizar el abismo temporal. Los comunicados describieron luminosidades comparables a 1 billón de soles. La masa exacta de los agujeros negros récord todavía requiere mediciones detalladas de líneas anchas con instrumentos como NIRSPEC en Webb. Esa incertidumbre es importante. La luminosidad puede establecer un mínimo aproximado si el sistema no supera demasiado el límite de Eddington, pero no reemplaza una medición dinámica o espectroscópica. Aún sin la masa definitiva, el récord obliga a mirar el reloj. Si el agujero negro central tiene cientos de millones de masas solares, debió crecer con rapidez. Si se acerca a 1.000 millones, el problema se parece al de J0313-1806. Y si Euclid encuentra objetos aún más antiguos, por encima de desplazamiento al rojo 8, cada 50 millones de años eliminados del calendario restringirán con fuerza las semillas y la eficiencia de acreción. La ventaja de Euclid no consiste solo en alcanzar un número mayor de desplazamiento al rojo. Consiste en hacerlo a escala. El telescopio cubre una superficie tan grande que puede encontrar rarezas sin limitarse a los objetos más brillantes. La profundidad infrarroja de magnitud 24,5 a 5 sigma para fuentes puntuales supera ampliamente varios sondeos terrestres históricos de gran superficie. En tierra, la atmósfera emite y absorbe. En el espacio, NISP registra la luz infrarroja con un fondo más estable. BIS aporta imágenes ópticas profundas hasta magnitud aproximada de 26,2. Juntos, los instrumentos detectan el patrón de desaparición y reaparición que identifica a un candidato extremo. La misión continuará hasta alrededor de 2030 si completa el plan nominal. Cubrirá 14.000 grados cuadrados, más de un tercio del cielo total y una fracción mayor del cielo extragaláctico útil. Los 3.000 grados cuadrados iniciales son solo el comienzo. Si la tasa preliminar se mantiene, Euclid podría producir cientos de cuasares tempranos. Entonces la astronomía pasaría de contar récords a comparar poblaciones por luminosidad, entorno, radioemisión, polvo y edad. El objeto más lejano dejaría de ser una curiosidad aislada y se convertiría en un punto dentro de una distribución. Pero uno de los dos récords ya reveló algo todavía más extraño. Su núcleo ultravioleta es relativamente débil. Su galaxia, en cambio, es una fábrica de estrellas cubierta de polvo. El 26 y el 31 de marzo de 2025, antes del anuncio público de la muestra completa, el interferómetro NOEMA observó Euclid J1253 más 7054. El conjunto de antenas, situado en los Alpes franceses, trabajó alrededor de una longitud de onda de 1,3 milímetros. La meta era detectar la emisión del polvo frío y la línea de carbono ionizado de 158 micrómetros, desplazada por la expansión cósmica hasta frecuencias de radio milimétricas. Las dos sesiones acumularon unas 4,2 horas equivalentes con 12 antenas. La señal de C2 apareció cerca de 218,6 GHz. Su perfil estableció el desplazamiento al rojo sistémico de 7,6980. Era la detección más lejana de C2 y polvo frío en la galaxia anfitriona de un cuásar conseguida hasta ese momento. El carbono ionizado es uno de los refrigerantes principales del medio interestelar. Su línea traza gas asociado a regiones de formación estelar y permite medir velocidades. El polvo frío absorbe radiación ultravioleta y óptica, se calienta y remite en el infrarrojo lejano. Juntas,
Ambas señales revelan una galaxia que la luz directa del cuásar no muestra por completo. La luminosidad en el infrarrojo lejano de Euclid J1253+7054 era de aproximadamente 3,6 por 10 elevado a 12 luminosidades solares. La luminosidad de la línea C2 alcanzaba 2 por 10 elevado a 9 luminosidades solares, la más alta entre los cuasares conocidos por encima de desplazamiento al rojo 7,5 estudiados hasta entonces. La masa de polvo se estimó en 1,4 por 10 elevado a 8 masas solares. La masa dinámica de la región observada se situaba entre 3,3 mil millones y 13 mil millones de masas solares, según la inclinación y el modelo cinemático. La tasa de formación estelar superaba las 250 masas solares por año. La Vía Láctea forma aproximadamente 1 o 2 masas solares en estrellas cada año. La galaxia de Euclid J1253+7054 producía en pocos días el equivalente a toda la formación anual de nuestra galaxia. En 10 millones de años, si mantuviera el ritmo, crearía más de 2.500 millones de masas solares de nuevas estrellas. El contraste con el núcleo era desconcertante. En ultravioleta de reposo, el cuásar tenía una magnitud M1450 de menos 24,06, casi 2 magnitudes más débil que los cuásares previamente conocidos, alrededor de desplazamiento al rojo 7,5, cuyo promedio se acercaba a menos 26,5. 2 magnitudes representan una diferencia de luminosidad cercana a un factor 6. El cuásar parecía moderado comparado con los récords brillantes, pero su galaxia era extraordinariamente luminosa en carbono y polvo. Una explicación es la obscuración. El polvo podría bloquear parte de la radiación ultravioleta del núcleo en nuestra línea de visión, haciendo que el cuásar parezca débil aunque el motor sea potente. Otra posibilidad es una fase de acreción sub-Eddington, una galaxia masiva y activa que contiene un agujero negro temporalmente menos luminoso. También puede tratarse de una etapa evolutiva intermedia, cuando la galaxia todavía está cargada de gas y polvo y el cuásar no ha expulsado el material circundante. Los modelos de evolución de cuásares suelen imaginar una secuencia. Una fusión o inestabilidad lleva gas al centro. El agujero negro crece oculto por polvo. La formación estelar se intensifica. Después, la radiación y los vientos despejan el núcleo, revelando un cuásar óptico brillante. Finalmente, el combustible disminuye y la actividad se apaga. La realidad puede ser más irregular, con ciclos repetidos, pero Euclid J1253+7054 encaja en una fase en la que el crecimiento central y el estelar todavía están inmersos en un depósito denso. La existencia de 140 millones de masas solares de polvo a los 670 millones de años exige una producción rápida. Las supernovas de estrellas masivas pueden fabricar granos en pocos millones de años, aunque los choques también destruyen parte del polvo. Las estrellas de masa intermedia aportan material mediante vientos, pero muchas necesitan cientos de millones de años para evolucionar. El crecimiento de granos dentro del medio interestelar probablemente debe aumentar la masa inicial producida por estrellas. La galaxia muestra que el universo temprano no era químicamente simple en todas partes. En algunos halos densos, varias generaciones estelares ya habían enriquecido el gas, formado moléculas y construido depósitos de polvo comparables a los de galaxias mucho más tardías. También cambia la selección observacional. Los cuásares ultravioletas más brillantes son fáciles de encontrar, pero pueden representar una fase particular y sesgada. Euclid alcanza objetos menos luminosos en ultravioleta. Algunos podrían residir en galaxias más masivas de lo que su núcleo sugiere. Si el brillo del cuásar varía mientras la masa galáctica cambia lentamente, una instantánea puede ocultar la relación real entre ambos. Para medir la masa del agujero negro de Euclid J1253+7054, Webb puede observar líneas de emisión como magnesio 2, hidrógeno beta o hidrógeno alfa desplazadas al infrarrojo. La anchura de las líneas y la luminosidad del continuo permiten estimaciones viriales. ALMA y NOEMA pueden cartografiar la dinámica del gas a escalas de cientos de parsecs.
Comparar ambas masas indicará si el agujero negro está sobredimensionado respecto a la galaxia. Euclid, J1729 más 6410, el cuásar de desplazamiento al rojo 7,77, permanece menos caracterizado. Su posición récord lo convierte en un objetivo prioritario. Cada línea espectral requerirá horas de observación porque la fuente es débil. Pero su valor no está solo en el número 7,77. Su luz atraviesa un universo más neutro y permite buscar la forma del ala de amortiguamiento de Lyman alfa, una firma sensible al hidrógeno intergaláctico. La dificultad será separar la absorción producida por el medio intergaláctico de la absorción en sistemas cercanos al cuásar. También hay que reconstruir el espectro intrínseco que habría emitido el núcleo sin gas delante. Pequeños errores cambian la fracción neutra inferida. La muestra completa ofrece una salida. Con 31 espectros se pueden construir compuestos, comparar formas y buscar tendencias. El estudio inicial dividió los objetos por encima y por debajo de desplazamiento al rojo 7 y no encontró una evolución radical de las líneas ultravioletas respecto a cuasares posteriores. Eso significa que, pese a existir tan pronto, sus motores de acreción ya se parecen en muchos aspectos a los cuasares maduros. Ese parecido profundiza el misterio. No vemos prototipos torpes de agujeros negros jóvenes. Vemos sistemas capaces de organizar discos, producir líneas anchas y generar luminosidades enormes en una época en la que el universo apenas había alcanzado el 5% de su edad actual. Los 31 cuasares son puntos pequeños. Detrás de algunos hay galaxias que forman cientos de estrellas solares por año. En el centro hay regiones más pequeñas que un parsec, liberando más energía que todas esas estrellas combinadas. Alrededor se extiende un medio intergaláctico que todavía cambia de estado. La cronología del descubrimiento termina en julio de 2026. La cronología física que intentamos reconstruir empieza mucho antes, quizás 100 o 200 millones de años después del Big Bang, cuando debieron aparecer las primeras semillas. Y allí comienza la parte peligrosa del problema, porque cada ruta de crecimiento exige condiciones extremas y deja consecuencias para toda la galaxia. Un agujero negro supermasivo temprano no amenaza a la Tierra. Está demasiado lejos y su radiación llega debilitada por más de 13.000 millones de años de expansión. La palabra peligro describe otra cosa: la violencia física necesaria para construirlo y la posibilidad de que nuestros modelos estén omitiendo un proceso fundamental. La primera violencia ocurre en el disco de acreción. El gas que cae no desciende en línea recta, conserva momento angular y gira. Para acercarse al horizonte, debe transferir ese momento hacia afuera mediante turbulencia, campos magnéticos y tensiones internas. La materia de las regiones interiores puede orbitar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La fricción efectiva y la disipación elevan la temperatura a cientos de miles o millones de grados. La radiación ultravioleta ioniza el entorno. Los rayos X penetran columnas de gas. Los campos magnéticos pueden lanzar chorros relativistas. Los vientos del disco alcanzan miles o decenas de miles de kilómetros por segundo. En J0313-1806, la absorción indicó velocidades cercanas a 0,2 veces la velocidad de la luz. A 60.000 kilómetros por segundo, el material recorrería la distancia entre la Tierra y la Luna en poco más de 6 segundos. Una pequeña fracción de la masa acrecida expulsada a esa velocidad transporta una energía cinética enorme. Si el viento se acopla al gas galáctico, puede comprimir nubes y activar formación estelar en algunas regiones, o expulsar el combustible y apagarla en otras. La retroalimentación es el conflicto central. El agujero negro necesita gas para crecer, pero cuanto más rápido crece, más energía libera contra el mismo depósito. Cerca del límite de Eddington, la presión de radiación se vuelve comparable a la fuerza gravitatoria sobre el gas ionizado. El sistema regula su alimentación. El límite de Eddington para un agujero negro de 1.000 millones de masas solares corresponde a una luminosidad aproximada de 1,3 por 10 elevado a 47 ergios por segundo. Eso equivale a más de 30 billones de luminosidades solares. Muchos cuasares tempranos operan cerca de ese régimen.
Si la eficiencia radiativa es del 10%, alimentar esa luminosidad exige convertir alrededor de 20 masas solares por año en flujo de acreción. Una parte aumenta la masa del agujero negro y otra se libera como energía. Mantener el proceso durante 100 millones de años requiere un suministro de miles de millones de masas solares, transportado desde escalas galácticas hasta una región central diminuta. El gas debe perder casi todo su momento angular. Fusiones galácticas, barras, discos inestables y corrientes frías pueden canalizarlo. Pero cada mecanismo también genera estrellas. La misma reserva alimenta al agujero negro y a una galaxia que puede formar cientos de masas solares de estrellas por año. Euclid J1253 más 7054 muestra ese reparto extremo. Su tasa superior a 250 masas solares por año implica un consumo rápido. Si la galaxia contiene 10.000 millones de masas solares de gas disponible y no recibe más, podría agotar una parte importante en decenas de millones de años. Sin embargo, a alto desplazamiento al rojo, filamentos de la red cósmica pueden reponer el depósito. El segundo peligro teórico es el tiempo. Consideremos una semilla de 100 masas solares formada 200 millones de años después del Big Bang. Hasta los 670 millones quedan 470 millones de años. A 45 millones por ciclo puede crecer unas 10,4 veces exponencialmente. Su masa se multiplicaría por alrededor de 33.000. El resultado sería unos 3,3 millones de masas solares, muy lejos de 1.000 millones. Una semilla de 100.000 masas solares bajo las mismas condiciones llegaría a unos 3.300 millones. Esa ruta funciona matemáticamente, pero exige crear la semilla pesada muy pronto y alimentarla casi sin interrupciones. La tasa de actividad importa. Si el agujero negro solo acreta la mitad del tiempo, el crecimiento efectivo se reduce drásticamente. Si la eficiencia radiativa aumenta porque el agujero negro gira rápidamente, más energía escapa y menos masa queda atrapada. Una eficiencia del 20% puede prolongar el tiempo de crecimiento hasta hacer imposible el resultado dentro del calendario disponible. Las fusiones añaden incertidumbre. Dos agujeros negros pueden unirse y acelerar la acumulación de masa. Pero la coalescencia emite ondas gravitacionales de forma simétrica. El remanente recibe un impulso. En halos tempranos poco masivos, una velocidad de retroceso de cientos de kilómetros por segundo puede expulsarlo del centro o incluso del halo. Una semilla que abandona su suministro deja de crecer. El colapso directo evita parte del problema, pero sus condiciones son delicadas. El gas primordial suele enfriarse mediante hidrógeno molecular y fragmentarse en estrellas. Para que una nube de 10.000 o 100.000 masas solares colapse hacia un único objeto, el hidrógeno molecular debe mantenerse bajo. Una fuente cercana de radiación ultravioleta puede disociarlo, pero una fuente demasiado intensa también ioniza y calienta el gas. Los metales y el polvo favorecen la fragmentación. La ventana adecuada puede ser rara. Otra posibilidad son las estrellas supermasivas. Una nube que recibe gas con rapidez puede formar una estrella de decenas de miles de masas solares, sostenida temporalmente por presión de radiación. Su núcleo colapsa y deja una semilla pesada. Pero la estabilidad, la rotación y la pérdida de masa cambian el resultado. Los cúmulos estelares densos ofrecen una ruta intermedia. Colisiones repetidas crean una estrella muy masiva o un agujero negro de miles de masas solares. El proceso necesita densidades extremas antes de que las estrellas más grandes exploten, en menos de unos 3 millones de años. Los 31 cuasares no distinguen por sí solos entre estas rutas, pero la distribución de masas, luminosidades y ambientes puede hacerlo. Si abundan agujeros negros relativamente modestos en galaxias normales, las semillas ligeras con episodios super Eddington pueden ser suficientes. Si aparecen agujeros negros gigantes en halos demasiado jóvenes, las semillas pesadas ganan peso. La tercera violencia es ambiental. Los cuásares emiten fotones ionizantes que modifican el medio intergaláctico. Durante la reionización, burbujas ionizadas crecieron alrededor de galaxias y terminaron solapándose. Los cuásares pudieron contribuir localmente,
aunque su rareza hace improbable que dominaran la reionización global en los modelos convencionales. Una población grande de cuásares débiles cambiaría el balance. La luminosidad ultravioleta total depende de la pendiente de la función de luminosidad en el extremo débil. Si por cada cuásar brillante existen cientos o miles de núcleos modestos, su radiación combinada podría ser relevante. Euclid explora hasta magnitudes cercanas a -24, nm 1450, mientras Webb alcanza núcleos aún más débiles en campos pequeños. Pero hay un riesgo de clasificación. Algunos núcleos compactos encontrados por Webb pueden no ser cuásares clásicos. La luz de estrellas, la acreción, la obscuración y las líneas anchas pueden mezclarse. Sobreestimar la población de agujeros negros cambia la historia de reionización. Subestimarla también. La absorción de Lyman alfa convierte cada cuásar en una sonda, pero la interpretación es sensible. Un medio con solo una fracción pequeña de hidrógeno neutro puede absorber casi todo el flujo azul. Para medir fracciones mayores, se utiliza el ala de amortiguamiento hacia longitudes de onda rojas. Esa forma puede confundirse con sistemas de hidrógeno denso cerca del cuásar. Además, el cuásar crea su propia zona de proximidad ionizada. El tamaño depende de cuánto tiempo lleva encendido. Si tiene una edad activa de 1 millón de años, la burbuja será distinta de la producida durante 10 millones. Los cuásares pueden parpadear en escalas cósmicas, con episodios separados por fases oscuras. Un espectro observado en un instante no revela toda la historia. La cuarta violencia es la escala energética del núcleo. Un cuásar de 1 billón de luminosidades solares emite cerca de 4 por 10 elevado a 38 vatios. En un solo segundo, libera una energía comparable a la que el Sol producirá durante decenas de miles de años. Esa energía emerge de una región menor que la galaxia por muchos órdenes de magnitud. Si un sistema así estuviera en la Vía Láctea y orientara un chorro hacia la Tierra, tendría consecuencias graves. Pero los objetos de Euclid están a distancias cosmológicas y no representan una amenaza práctica. El interés está en la retroalimentación sobre sus propias galaxias y en lo que revela sobre la rapidez de la evolución cósmica. Los vientos pueden regular la relación entre agujero negro y galaxia. En el universo local, la masa del agujero negro correlaciona con la dispersión de velocidades del bulbo. Una explicación propone que la energía del núcleo expulsa gas cuando el agujero negro alcanza cierta masa, deteniendo el crecimiento de ambos. Si esa autorregulación ya funciona a los 670 millones de años, debe establecerse muy pronto. Pero las observaciones sugieren que algunos agujeros negros tempranos están sobredimensionados. Pueden tener una fracción de la masa galáctica mucho mayor que la relación local. Quizá la retroalimentación todavía no ha equilibrado el sistema. Quizá las galaxias anfitrionas se subestiman porque el cuásar oculta estrellas y gas. Quizá seleccionamos los casos extremos. Euclid J1253+7054 es valioso porque su cuásar ultravioleta es relativamente débil y la galaxia brilla en C2. Puede reducir el sesgo. Si mediciones futuras revelan un agujero negro menos desproporcionado, parte del conflicto podría ser observacional. Si aún así el agujero negro es enorme, el problema se intensifica. La quinta amenaza para los modelos aparece en el número esperado. El estudio de Euclid advierte que la muestra todavía no permite una función de luminosidad definitiva. Las confirmaciones son incompletas y la selección varía según los datos auxiliares. Pero si futuras publicaciones confirman una densidad mayor, habrá que aumentar la tasa de formación de semillas, su ciclo de actividad o su eficiencia de crecimiento. Cada ajuste afecta a otras observaciones. Más semillas pesadas alteran la población de agujeros negros intermedios. Más acreción super Eddington cambia los espectros y la retroalimentación. Más cuásares débiles aumenta la radiación ionizante. Un modelo no puede resolver una cifra sin respetar las demás. Las ondas gravitacionales ofrecerán otra prueba. La misión LISA, planificada por la Agencia Espacial Europea para la década de 2030, buscará fusiones de agujeros negros masivos en el espacio. Las tasas y masas de esas fusiones distinguirán modelos de semillas. Una población temprana abundante debería producir un fondo y eventos característicos.
La radiación electromagnética y las ondas gravitacionales observarán fases distintas. Euclid encuentra agujeros negros mientras acrecen y brillan. LISA detectará algunos cuando se fusionen. Webb, ALMA, NOEMA y telescopios de 30 metros estudiarán sus galaxias y gas. La respuesta no vendrá de un instrumento único. Daming Yang, autor principal del estudio de Euclid, resume el problema de forma directa. Estudiar estos objetos permite investigar cómo sistemas tan enormes se formaron y crecieron con tanta rapidez. Esa formulación, aquí parafraseada, no es una licencia para abandonar la física conocida. Es una señal de que los parámetros permitidos son demasiado amplios y las muestras todavía pequeñas. Euclid acaba de reducir una parte de esa incertidumbre. 31 puntos reemplazan parte del vacío estadístico, pero también muestran que el problema no desaparece al encontrar más objetos, se multiplica. El descubrimiento ocurre dentro de una competencia científica global por cartografiar el universo temprano. Euclid es una misión de la Agencia Espacial Europea con contribuciones de la NASA. Más de 2.000 científicos de 300 instituciones participan en el consorcio. Los detectores infrarrojos de NISP incluyen aportaciones estadounidenses. Los datos ópticos del telescopio Subaru, operado por Japón, ayudaron a seleccionar los candidatos récord. Keck, Magellan y el Large Binocular Telescope confirmaron las fuentes desde Estados Unidos y Chile. NOEMA caracterizó una de las galaxias desde Francia. La estructura es cooperativa, pero el acceso a los descubrimientos más tempranos también define prioridades, tiempo de telescopio y liderazgo científico. Webb puede medir masas de agujeros negros y líneas nebulares. ALMA puede resolver gas frío en Chile. Subaru continúa encontrando cuasares débiles. El futuro telescopio Nancy Grace Roman de la NASA combinará visión infrarroja y campo amplio, creando una complementariedad directa con Euclid. Rubin observará el cielo óptico de forma repetida y aportará variabilidad y selección de fuentes. China desarrolla y opera instalaciones que también estudiarán el universo temprano, incluido el telescopio espacial de la estación china, Xuntian, con un campo amplio. India, Corea del Sur, Australia y consorcios europeos participan en sondeos y espectroscopía. Los telescopios extremadamente grandes, como el ELT europeo de 39 metros, el Giant Magellan Telescope y el 30 Meter Telescope, pretenden obtener espectros de fuentes que hoy están al límite. La competición real es contra el tiempo de observación. Un cuásar de magnitud 23 puede requerir horas para una confirmación y muchas más para caracterización detallada. Si Euclid entrega cientos de candidatos, los grandes telescopios no podrán observarlos todos. Habrá que decidir cuáles ofrecen la mayor información, los más lejanos, los más débiles, los radiointensos, los polvorientos o los que muestran absorción útil para la reionización. También existe una carrera teórica. Las simulaciones cosmológicas deben producir volúmenes enormes para contener objetos tan raros y, al mismo tiempo, resolver escalas pequeñas donde el gas alimenta el agujero negro. Ningún cálculo cubre de forma perfecta desde cientos de megaparsecs hasta fracciones de parsec. Los modelos usan recetas subresueltas para acreción, formación estelar y retroalimentación. La nueva muestra probará esas recetas. El resultado afecta más que a los agujeros negros. Si las primeras galaxias masivas se ensamblaron antes de lo previsto, cambia la cronología de enriquecimiento químico, producción de polvo y reionización. Si los cuásares débiles son abundantes, cambia el presupuesto de fotones ionizantes. Si las semillas pesadas son necesarias, habrá que identificar las condiciones que las producen y cuántas sobreviven hasta épocas posteriores. Euclid continuará ampliando su mapa hasta 14.000 grados cuadrados. El estudio inicial cubrió 3.000. La misión ya encontró el primer cuásar con desplazamiento al rojo aproximado de 7,77. Las previsiones incluyen objetos por encima de 8. Entre 7,77 y 8 hay una diferencia pequeña en apariencia, pero elimina decenas de millones de años del calendario. Un cuásar a desplazamiento al rojo 9 empujaría la observación hacia unos 550 millones de años después del Big Bang. A 10,
el universo tendría menos de 500 millones de años. Cada paso hace más difícil crecer desde semillas ligeras. La cifra que decidirá entre modelos quizá no sea 31. Puede ser el primer cuásar confirmado más allá de 8. La primera medición robusta de un agujero negro de 1.000 millones de masas solares a esa época, o la detección de una población numerosa de objetos modestos. Y esa cifra puede aparecer en datos que Euclid ya ha registrado, pero todavía no han sido procesados por completo. Euclid J1729 más 6410 aparece hoy como un punto. Euclid J1253 más 7054 aparece como otro. Uno marca la frontera de distancia. El otro revela una galaxia con 140 millones de masas solares de polvo y más de 250 masas solares de nuevas estrellas formándose cada año. Los dos brillaron cuando el universo tenía cerca de 670 millones de años. Llegaron al mismo límite temporal que J0313-1806, pero fueron encontrados dentro de una muestra que más que duplicó el número de cuasares conocidos por encima de desplazamiento al rojo 7. Ese cambio es más importante que el récord. Durante años, la astronomía discutió cómo explicar unos pocos objetos extremos. Euclid empieza a mostrar una población. Si los agujeros negros tempranos son más numerosos y más diversos de lo esperado, la pregunta deja de ser cómo apareció una excepción. Pasa a ser qué proceso normal del universo joven todavía no entendemos. El telescopio apenas ha utilizado una quinta parte aproximada de la superficie prevista para su gran sondeo. Las confirmaciones del hemisferio sur siguen incompletas. Algunos candidatos permanecen inconclusos. Las futuras campañas con Webb, Subaru, Keck, ALMA, NOEMA y los telescopios gigantes medirán masas, edades, vientos y galaxias anfitrionas. Tal vez las semillas pesadas resolvieron el reloj. Tal vez la acreción Super Eddington fue más común. Tal vez el polvo oculta una población que los sondeos ópticos nunca pudieron ver. O tal vez la primera generación de agujeros negros siguió una ruta que todavía no aparece en las simulaciones. Mientras Euclid continúa su mapa, la frontera no está fija. En algún catálogo futuro puede haber un punto aún más rojo, invisible en el óptico, con una ruptura espectral situada más allá de 1,5 micrómetros. Si ese punto resulta ser un cuásar por encima de desplazamiento al rojo 8, el universo dispondrá de todavía menos tiempo para construirlo. La luz ya está en los detectores. Lo que falta es reconocerla.